La... Y la candidata Unidad por Chile, Janet Jara, realizó una reformulación de su comando de cara a la segunda vuelta presidencial y para ello sumó a diversas personalidades. Entre ellas se encuentra el exministro de Economía, Carlos Ominami. Vamos a hablar justamente con él sobre la situación y la segunda vuelta. Carlos, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola, pero gracias por la invitación sobre todo. Bienvenido, pues. ¿Por qué llega al comando de Janet Jara? ¿Lo llaman? ¿Usted se ofrece? Las dos cosas. Ya. Me llamaron. También siempre manifesté que estaba disponible a partir de la segunda vuelta. Lo dije también con claridad. Yo voté por Marco en primera vuelta. Por supuesto, y estaba concentrado, digamos, y no se hubiera dado en primera vuelta esta situación. Por tanto, entonces es un encuentro. Y a mí me parece que lo más importante en esto es que yo creo dos cosas fundamentalmente. Ya. La primera, que tiene mucho que ver con los temas económicos. Creo que Chile tiene una tremenda oportunidad. Llevamos 10 años más bien de crecimiento bien mediocre, digamos las cosas como son, un cierto estancamiento. Hemos estado, el promedio de crecimiento de este gobierno va a ser en torno al 2%. Es un crecimiento que es completamente insuficiente. ¿Usted considera 10 años, no lo que han sido los últimos 4 años, como se critica la posición? Yo creo que la tendencia, el estancamiento es una tendencia que ha atravesado todos los gobiernos, atravesó también el gobierno de Sebastián Piñera. Ya. Entonces no es algo propio de este gobierno. Yo creo que incluso este gobierno normalizó varios de los problemas que se habían planteado y que heredó también por razones bastante comprensibles, por la pandemia. Estallido de pandemia. Exactamente, o sea, son razones comprensibles, pero teníamos un desajuste fiscal enorme. Lo hecho concreto, digamos. Teníamos una tasa de inflación en torno al 14%, hoy día estamos convergiendo a una tasa de inflación en torno al 3%. Entonces, yo creo ya que tenemos una economía normalizada, tenemos una situación macroeconómica bastante razonable, contrariamente a lo que dicen José Antonio. ¿Chile se cae a pedazos, como dicen? O sea, creo que la verdad. Esa es la frase, no la digo yo, digamos. La verdad, yo tengo muchas ganas de poder discutir así cara a cara con ellos. Ya. Porque decir que la economía que el país se está cayendo a pedazos en una economía que este año va a crecer en torno al 2,5%. Fíjate, el mes de octubre, no hay que extrapolar los datos mensuales, pero el mes de octubre el IMASEC creció un 3,2% y la inflación fue 0. Entonces, creo que no hay ningún país del mundo que pueda registrar unos indicadores de ese tipo durante el mes de octubre, pero más allá de lo coyuntural, ¿cuáles son las cosas básicas? La economía está convergiendo a una tasa de inflación en torno al 3%, lo que es muy satisfactorio desde el punto de vista de cualquier criterio. Tenemos el riesgo país más bajo de todos los 15 países que tienen una condición más o menos equivalente, y eso no lo decimos nosotros, lo dice Fitch, sí, una clasificadora de riesgo. De riesgo. Segunda cuestión, tenemos una tasa de interés también que viene declinando. Entonces tenemos una condición macroeconómica y tenemos un nivel de deuda bastante aceptable. Dicho sea de paso, en el lado del comando de CAS insiste mucho en esto de que se están desbordando los indicadores fiscales. Ya, pero hay una deuda mayor que hace 10 años. Pero es que es evidente. Pero son aceptables, dice Pero usted. déjame decirte dos cosas. A ver. La primera, veremos de un nivel de deuda anormalmente bajo. ¿Por qué razón? Porque tuvimos un boom y por disciplina fiscal ahorramos una parte muy importante de esos recursos y terminamos en un momento con una situación prácticamente absurda. Nosotros le prestábamos al mundo. Eso no es razonable. Entonces, cuando uno dice partimos del 5%, tener un 5% de deuda no es inteligente. O sea, el país tiene proyectos suficientemente atractivos como para poder financiarlos con un nivel mayor de deuda, porque con esos proyectos vamos a ser capaces de cubrir el servicio de la deuda y generar también mayores utilidades. Tenemos un 43% de deuda sobre el PIB. Este es un indicador que está, te diría, unos 20-25 puntos por debajo del promedio de deuda de los países que tienen una condición más o menos semejante a la nuestra, para no hablar de los países desarrollados. Los países desarrollados tienen niveles de deuda. Claro, que Estados Unidos tenga 120, 130%, ellos emiten el dólar. Entonces tiene una condición distinta, pero para países equivalentes tenemos un nivel de deuda súper aceptable. Y que esto decir más aún, revisando un poco los planteamientos que ha hecho José Antonio Kast en su planteamiento del año 21, del programa 2021, no hace tanto tiempo. Perfecto. Habló mucho de la disciplina fiscal, bien por José Antonio Kast, y dijo, y no podemos excedernos de un nivel de deuda del 50%. Está escrito en el programa, página 15 del programa del año 2021, ok. Entonces, es súper razonable. Déjame decirte, el 45%, tomémoslo como base, pero no está escrito en piedra. Es un objetivo que se impuso Mario Marcel. ¿Cómo Janet Jara... pero déjame decirte... Pero para aprovechar lo de la deuda, y vamos dale. a seguir. Si tenemos tiempo. Es interesante lo de la deuda. ¿Cómo en un gobierno de Janet Jara
se reduciría la deuda? Yo lo estoy haciendo en un aspecto súper general, porque aquí Mira, hay no, yo creo que la temas. pregunta es pertinente. A mí me parece súper importante reafirmar nuestro compromiso con la disciplina fiscal. A nosotros nos ha ido bien con la disciplina fiscal. Y es bien transversal la mirada. al respecto. Pero hay manera y manera de ejercer la disciplina fiscal. Cuando a mí me dicen del lado José Antonio Kast que van a costar 6.000 millones de dólares, en 18 meses yo les digo cómo. Y no han sido capaces de decirlo. ¿Se aumenta el plazo como lo están conversando con la Bueno, gente de por Chile de Vamos? pronto, bueno, ahora tendrán que ver que aumenten el plazo, pero de todas maneras creo que es totalmente imposible cortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales. La PGU cuesta más o menos lo mismo en régimen. Sí. La gratuidad también es muy cara. Entonces, es más o menos evidente, es inevitable. Si quieren cumplir con el compromiso de recortar 6.000 millones, que terminen afectando derechos sociales y más Usted lo ve aún. viable echando gente, digamos, como dice. Y a su vez despidiendo gente de la administración pública. Han hablado de despedir 100.000 personas, de los cuales una buena parte tendrían que ser gente que está vinculada con la educación y gente que está vinculada con la salud. Y a su vez, desde el punto de vista macroeconómico, yo los desafío a discutir. Si tienen que hacer un recorte de ese tipo, que en un momento donde necesitamos reactivar el crecimiento, es una medida que tiene también un carácter recesivo. Aquí de lo que se trata... Porque no es contracíclico, digamos. Evidente, de lo que se trata, creo yo, hay que revisar el presupuesto. Yo comparto de que hay programas que se pueden eliminar, hay grasa que se puede cortar, hay programas que se pueden racionalizar. Por ejemplo, un ejemplo. Yo lo he visto. Ya no, mira, yo seguí mucho, tuve 16 años en la Comisión de Presupuesto en el Senado. Y me acuerdo que habían programas que habían cumplido su ciclo. Yo por de pronto, te cuento, fui con Carlos Montes, creo que fuimos los autores de un programa que fue muy bonito en su momento, que eran pasantías para profesores en el exterior. Que era un programa bastante caro. Ya se cumplió el objetivo y ese programa simplemente termina porque cumplió el objetivo. Ya que son programas de políticas públicas menos conocidos a nivel público. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre, y que es malo, es que se generan programas que pueden cumplir un papel, pero generan una pequeña burocracia en torno a ello, y esa pequeña burocracia finalmente tiene un interés corporativo para que el programa continúe. Para que el gobierno que llegue contrate gente. Exactamente, para mantenerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros creemos que se puede mantener el nivel de endeudamiento en niveles perfectamente razonables, no superar el 45 o 50%, pero y para eso es fundamental crecer. O sea, que hay dos maneras, o disminuimos brutalmente el crecimiento, el gasto a la Milei, o creamos condiciones, porque nosotros tenemos una situación completamente distinta, mucho más favorable, creamos condiciones para recuperar la disciplina fiscal sobre la base también de poder crecer. Ahora, Carlos Mirapi, pero ¿se puede crecer, por ejemplo, con uno de los puntos del programa de Yaret Jara? Con el sueldo vital de 750.000 pesos. Se aclara durante la primera vuelta, la campaña, digamos, que no va a ser todo con cargo al empleador. Te hago el tiro la precisión. Pero van a haber subvenciones del Estado ahí. Te hago el tiro la precisión, no es sueldo vital, es ingreso Perdón, vital. dije sueldo vital, ingreso vital. Ingreso vital, que es muy importante, eso es muy importante, Sí, porque efectivamente... porque es Estado con empleador. Evidente. Ya. O sea, de qué es lo que se trata aquí, de que el sueldo mínimo se acerque lo más posible a un sueldo que pueda cubrir las necesidades básicas de las personas, cosa que hoy día no ocurre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, tenemos una condición hoy día de funcionamiento de la economía en donde hay una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar un sueldo mínimo más alto. Habrá que hacer un esfuerzo sobre la base de aumentar la productividad. Sumándole 40 horas, sumándole entonces, efectivamente, cotización, perdón. Efectivamente, hay un aumento de cargas laborales. Y lo dicen, ¿no? Y eso es evidente. Sí. Entonces, cuando se dice ingreso mínimo garantizado, estamos hablando más bien en la perspectiva del 2030, que la diferencia que el pequeño y mediano empresario no puede pagar puede ser parte también de un subsidio del Estado. Esa es la idea básica, por eso que la diferencia entre salario básico e ingreso básico. Sí, distinto el concepto porque el salario vital es el que fue planteado por la CUT, de hecho, pero es tomado por Yaret Jara en términos no solamente de con cargo al empleador, sino empleador una parte, claro, otra. Porque efectivamente nosotros con una medida de muy buen corazón, aumentar el salario mínimo, podríamos también generar un efecto muy negativo en materia de desempleo en todo este ancho mundo de las pequeñas y medianas empresas. Carlos Mirapi, la candidata Yaret Jara ha dicho: voy a incorporar propuestas o puntos de las otras candidaturas de primera vuelta. Partió con Parisi, el tema del tope máximo a funcionarios del gobierno, 5 millones. Es un tema también más de ahorro, yo creo, apunta a un tema de austeridad, demostrar que el Estado no se enriquece con la función pública. Y más que eso, tiene que ver con los principios.
A mí me parece que es muy importante lo que ha dicho la candidata. Ella además está dispuesta a refrendar esto como compromiso ante notario, ante la autoridad que certifique ese compromiso. Porque antes no lo mencionaba. Porque digamos las cosas también como son. El presidente Boris planteó esto y no lo cumplió. No. ¿Por qué Janet Jara lo cumpliría entonces? Porque tenemos un compromiso. Y por eso que es muy importante... ¿Porque está ante notario solamente? Porque es muy importante formalizar el compromiso y decir claramente que aquí se va a cumplir y empeñar la palabra en eso. A mí te digo... ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque hace 4 años cuando el candidato Gabriel Boric planteaba esto, y era un tema que se hablaba en el Congreso, de hecho, presentó proyectos junto a Giorgio Jackson para rebajar la dieta parlamentaria. O sea, era un tema que el entonces candidato la tenía súper presente. Yo tengo claro que era muy, muy genuino la intención. Ahora, ¿qué pasó en estos 4 años? ¿Sabes lo que pasó? Yo te voy a explicar y por eso te voy a la máquina, no sé. Te voy a explicar porque creo que esto es una cosa bien central y tiene que ver con los principios. Aquí, ¿qué es lo que se dicen algunas personas? No, mira, yo me voy al Estado, pero pago con sueldos de mercado. Yo lo que le digo a esa gente, está bien. Tienes todo el derecho a querer un sueldo de mercado, entonces anda al mercado. En esto yo creo que el que dio la pauta y dijo una cosa que me parece a mí que es una verdad del puerto de una catedral fue el presidente Mujica. Chico, si quieres ser rico, no te metas al sector público, no te metas en la política. Aquí no puede ser que el sector público tenga que pagar sueldos de mercado. Uno va al servicio público porque le gusta el servicio público, porque siente que tiene una vocación mayor donde no va a... Y si falta gente ultra capacitada, lo voy a poner en ese término, falta gente ultra capacitada que quiera ir al servicio público porque es hay vocación y hay también el despojo. Claro, está bien, pero no pueden pedir que estén alineados con los sueldos del mercado. Te lo digo francamente, yo creo que no. A mí no me parece correcto y creo que es una cosa de principio y me parece a mí que es malo que el presidente Boris no ha sido capaz de cumplir ese compromiso. ¿Cómo lo califica? ¿Un error? Yo no sé. ¿Una negligencia, una desidia? No sé, una inconsistencia. Una inconsistencia. Es una inconsistencia. Porque se lo están achacando a la candidata Jara. Pues. Si el presidente Boric no lo hizo, ¿por qué la candidata del oficialismo lo va a hacer? Y por eso mismo, esta es una buena demostración de por qué la candidatura de Janet Jara no es una continuidad del gobierno Boris, porque vamos a hacer cosas distintas. Y vamos a hacer todo el esfuerzo, y creo que están las condiciones, y eso es lo que yo estaba diciendo desde el principio, para poder crecer. Podemos recuperar una tasa de crecimiento en torno al 4 y 5%. Mira, tenemos todas las cosas que el mundo necesita. Tenemos metales críticos, tenemos cobre, tenemos litio, podemos ir hacia el hidrógeno verde, tenemos territorio, tenemos alimentos saludables. Entonces es posible crecer, tener una ambición mucho mayor para avanzar en la dirección de un desarrollo, un crecimiento que permita un desarrollo que sea inclusivo, un desarrollo que le dé espacio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan también prosperar y desarrollarse. Yo creo que eso es posible. Pero y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Pero tenemos una diferencia que es muy importante. Del otro lado, el mundo neoliberal cree que esto funciona con piloto automático. Creen que basta con tener una economía macroeconómicamente bien ajustada para que las cosas fluyan automáticamente. Eso no pasa así. Aquí se requiere una estrategia. Se requiere una concertación público-privada, un entendimiento público-privado, una alianza público-privada. Un Estado que esté muy al servicio del desarrollo, que siga los proyectos. Pero un Estado que sea eficiente. Evidente, que no sobreregule, que no se deje capturar. Sí. Y que tampoco sobreregule y que no termine con una permisología que termina siendo obstáculos para la inversión. Muy en línea con lo que quería ir con usted. Hay una ley de permisos sectoriales, marco de permisos sectoriales. Está en tramitación permisos ambientales. Que es un progreso y faltan los permisos ambientales. Pero este gobierno que detectó y hizo el diagnóstico con respecto a que había un problema del Estado en términos de no bajar la valla, digamos, regulatoria, sino que hacerla más eficiente. Absolutamente. Se demoró 3 meses. O sea, este año, primero o segundo semestre, pero bueno, al último año de gobierno salió. Hay un tema de la discusión parlamentaria, cambió el proyecto que ingresó, es distinto, estamos de acuerdo. Pero en base a esto, un gobierno de Janet Jara podría seguir en esa senda, hacer un Estado eficiente, pero que pueda llegar a este público privado. Y creo que incluso apurando el tranco. ¿Pero regulando más al privado? No es regulando más al privado, regulando lo mejor al privado. Okay. Y para eso, yo creo que una cosa que es fundamental es tener capacidad de generar acuerdos transversales, acuerdos amplios. Y a mí,
justamente lo que me parece y lo que me ha motivado mucho cuando tú me hacías la pregunta al inicio, es porque creo que existe esta oportunidad y porque yo no creo que las ideas que encarna José Antonio Kast, las ideas que encarna sus principales asesores económicos puedan ir en esa dirección. ¿Por qué no? Por varias razones. Una, porque creen que esto es un piloto automático. Yo creo que esto no es piloto automático. Ellos tienen además un diagnóstico que es fundamentalmente errado. El diagnóstico es de que Chile se está cayendo a pedazos, que hay que hacer un gobierno de emergencia. Sí. Si tú estás en una emergencia, es como que se te quemó la casa. Entonces, claro, tú llamas a los bomberos, llegan los bomberos, destruyen murallas. Hay que levantar la casa y después lo vemos. Exactamente. Ya. Entonces, y en esto retomo yo un argumento que le escuché a alguien que no es de mi sector, a Ignacio Briones, que le preguntaron por el gobierno de emergencia de José Antonio Kast, y dijo algo que me interpreta plenamente. Me dijo: qué deprimente. Qué deprimente. Chile no está en esa condición. Si tú me dices en Argentina, claro, Argentina está en emergencia, nosotros no estamos en esa condición. Y si decimos emergencia, no vamos a estar en situación de tener una mirada más larga, de hacer lo que necesitamos para que estos recursos, estas potencialidades que tenemos puedan materializarse. Y eso, te reitero, requiere una estrategia, requiere una voluntad de desarrollo, requiere una visión de mediano y largo plazo, salir del cortoplacismo y salir del piloto automático. No es que el Estado tenga que hacer las cosas, pero el Estado tiene que crear las condiciones para que las cosas se hagan y se hagan eficientemente. Carlos Minami, usted lo decía en una entrevista, estaba leyendo aquí en De Clínica, que va a entrar al comando Yanes Jara por temas económicos, pero pretendo también ayudar en los temas estratégicos. Y usted tiene experiencia en campañas presidenciales, el 99 con el presidente Lagos. Tengo como 7 campañas presidenciales en el cuerpo. Sí, creo que son como varias victorias, algunas derrotas. ¿Cómo evalúa lo que está haciendo hoy la campaña de Yanes Jara en esta segunda vuelta con José Antonio Kast? Mira, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y estamos logrando algo que a mí me parece que es fundamental: que esta segunda vuelta sea una nueva elección, que no sea simplemente la proyección de la primera vuelta. Y esa es la razón por la cual yo tengo optimismo en las cosas que estamos haciendo y creo que podemos revertir este resultado. Por de pronto Yanes Jara salió primero en la primera vuelta, con todo, siendo que fue un mal resultado. Bajito con lo que habían proyectado. Totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras, salió primero y José Antonio Kast, que había salido primero en 2021, perdió la segunda vuelta. Digamos, eso como entrada. Segundo. Por su sector iba sola Yanes Jara con una primaria de la derecha. Déjame darte ese... Controvertir también ese argumento. Dele. El 2009, lo viví muy intensamente, entre Eduardo Frei, Marco y Jorge Arrate sumamos el 55%. Perfecto. Primera vuelta. ¿Y qué pasó? Perdimos la segunda. Voy al 2017. Entre Guillé, Beatriz Sánchez y Marcos nuevamente, sacamos también el 55% y volvimos a perder en la segunda vuelta. Entonces, la primera vuelta no te define la segunda. Evidente. Sobre todo si somos capaces. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué cambia? ¿Qué hay que cambiar? Yo creo que hay que cambiar dos cosas. Uno, en la primera vuelta la verdad es que se jugó de visita sobre la base en la cancha de ellos. La cancha de ellos era básicamente seguridad, migración. Era como los fenicios de José Antonio Kast, le preguntaban sobre cualquier cosa y respondía sobre seguridad, sobre migración. De hecho, seguridad, economía, derechos sociales. Y poquito en economía, viene bien poquito en economía. Okay. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que el debate de estas 3 semanas debe ser un debate que abarque un conjunto más amplio de temas, y yo creo que hay que poner fundamentalmente 2 temas que estuvieron muy poco presentes en la primera vuelta. Primer tema, todo lo que tiene que ver con las desigualdades, todo lo que tiene que ver con los abusos, lo que tiene que ver con las colusiones. Y ellos ahí tienen un severo problema. ¿Usted va a apuntar a Jorge Quiroz? Yo no lo conozco a Jorge Quiroz, por las cosas que le he escuchado y leído. Creo que es una persona súper competente, pero él tomó partido. Entre los abusados y los abusadores, él estuvo al lado de los abusadores. O sea, y no es simplemente una adhesión ideológica, él profesionalmente se comprometió, particularmente en el caso de los pollos, el modelo en virtud del cual se hizo la distribución de mercado para meterle la mano al bolsillo a los chilenos que tienen al pollo como su principal elemento de la dieta, lo hizo él. Cuando se planteó el tema de las farmacias, salió a decir que no había colusión en las farmacias. Estos dos casos están completamente acreditados, fueron objetos de sanciones, leves para la gravedad. Por la antigua ley de libre competencia. Leves para la gravedad de la situación. Sí, pero
pero yo te digo, yo reconozco, él es un microeconomista, no es un macroeconomista, él es un microeconomista y que tomó partido por las empresas, es legítimo, pero a mí me parece que ese es un partido que es muy contrario al interés nacional y es muy contrario al interés de la gente pobre, a la gente más modesta, meterle la mano al bolsillo, a la gente con los remedios y con los pollos, que es su principal elemento de dieta. La verdad es que es extremadamente grave. Entonces, creo que estos temas tienen que estar puestos en esta nueva elección. Y creo que otra cosa, que José Antonio Kast no puede seguir refugiándose en esta zona de confort donde habla de 2 o 3 temas que a él le interesan y no habla de estos otros. El debate a 8... Va el jueves, de hecho, a este foro del Hogar de Cristo, con cooperativa. Ojalá, me parece muy bien. Foro o debate, porque finalmente es un foro con Janet Jara y me parece muy bien, y yo creo que voy a acompañar a la candidata en eso. Que temas pobreza, digamos, desempleo, etc. Y lo importante es también que podamos tener las condiciones para un buen debate durante estas 3 semanas. Me parece una buena noticia que José Antonio Kast vaya a este debate, porque en lo fundamental, en los últimos días, lo que ha estado haciendo es eludir los debates. No sé si estará confirmado, leí por ahí una información que la verdad que me pareció francamente... ¿Programa de Francisco? Exactamente, Sí. me pareció una enormidad. Lo digo francamente. Que avisó con tiempo. Pero estamos en tiempo de Teletón. Ahora, pero ese no es un debate. En la tele, pero particularmente, entonces menos aún. Menos riesgo, si no quiere tomar riesgo, y que le diga a don Francisco en el fin de semana en la Teletón que él no va a su entrevista, te lo digo francamente. Pero un programa del Canal Amigo, entonces, no de la Teletón. Es que la figura sí es la misma, pero si hay algo... Pero entiendo a lo que va. O sea, la verdad es que algo que tiene que ver con el alma del país, todo Chile va a estar con... Pero va a ir a la Teletón, a mí me decía. Va a estar. En la inauguración, también Janet Jara. Invitado, pero no es capaz de someterse a un interrogatorio que tampoco es tan severo el interrogatorio que hace don Francisco. Don Francisco, ¿sabes cuál es el tema? Como que tiene algo que ocultar y no quiere discutir. Ese es el fondo del problema. Carlos Ominami, se nos termina el tiempo. Un placer tenerlo acá, Carlos. Un gusto. Que esté muy bien.